Pues sí, querido Daniel, vivimos en la sociedad del espectáculo y, como ya te dije, la historia no terminó en el punto en el que lo dejé en mi anterior comunicación. Y como ya lo anticipé, lo que viene ahora es mucho más terrible, mucho más hórrido que lo narrado hasta ahora, si cabe. Y ya lo creo que cabe, amigo. Ya lo creo que cabe. En estos mismos instantes, mientras pronuncio estas palabras y rememoro imágenes que ya tenía por olvidadas, sostengo en mis manos un rosario, bendecido y exorcizado, pues temo que el recuerdo de los sucesos que siguieron a la muerte del coronel chiflado sean una carga más pesada de lo que yo pueda soportar y me hagan sucumbir de nuevo en las tinieblas de aquellos días. Después de ver aquella escena en casa del coronel chiflado, estuve varios meses sin pronunciar una sola palabra. Quedé tan afectado por el espanto del que fui testigo allí dentro, que enmudecí por completo y me volví más esquivo, más desconfiado. Oí a mis padres decir que ese hombre había matado a todos esos niños, y yo solo era capaz de pensar en una cosa. Si una persona tan aparentemente buena como el coronel chiflado, a quien consideraba mi amigo, había sido capaz de tanto mal, no existía ninguna razón para creer que las demás personas que parecían buenas lo fueran realmente. Tal vez era que todas las cosas buenas de la vida, la amistad, el compañerismo, los videojuegos, solo escondían cosas horribles que no se podían ver a simple vista. En clase de religión me habían hablado de Dios, que era algo así como la gran abuelita del mundo, que se desvelaba para que al final todas las cosas fueran como tenían que ser y que nadie tuviese que llorar, ni estar triste. Pero entonces no podía comprender por qué el coronel chiflado había ahorcado a todos esos niños y luego se había suicidado. Y tampoco me atrevía a preguntárselo a aquel cura sobón que nos daba clase de religión. Con el tiempo, los niños se fueron olvidando del coronel chiflado y dejaron de preguntarse cuándo volvería. Mi afasia fue remitiendo y poco a poco, al cabo de unos 2 meses, fui capaz de articular oraciones sencillas y pedir que me pusieran más chuletas. Me habían llevado a un logopeda para que aprendiese a hablar de nuevo y poco a poco fui progresando, aunque las pesadillas no desaparecieron. Por supuesto, mis padres no sabían que había estado allí viendo aquello e ignoraban el motivo de mi angustia. Los demás niños ignoraban la verdad acerca del coronel chiflado. Yo sabía que muchos adultos que habían visto todos aquellos cadáveres habían necesitado atención psicológica inmediata, por lo que, con muy buen criterio, habían decidido ocultarles la verdad, lo cual me convertía en el único niño que conocía el trágico destino del coronel chiflado y su oscuro secreto. En aquellos años había aparecido un juego llamado Pokémon, que había cautivado a los niños de mi colegio, por lo que, con sus nuevos amigos virtuales, no tardaron en olvidar al coronel chiflado. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la historia continúa si el malvado coronel estaba ya muerto y olvidado? La respuesta es tan sencilla que asusta. Porque el mal existe, persiste e insiste en golpear, a pesar de que los demonios de este mundo mueran. Y no me refiero al mal como algo contingente, accidental, sino al mal como realidad, el mal ontológico, algo así como las fuerzas del mal. Pero no nos pongamos ahora filosóficos. Antes he dicho que los chavales pronto olvidaron al coronel chiflado. Y eso es verdad solo en parte. La mayoría lo olvidó, sí, o simplemente dejó de importarles. Pero hubo uno que no lo olvidó. Se llamaba Manu. Iba un curso por delante de mí,
a pesar de que había repetido curso. Y era una persona un tanto peculiar. Podríamos decir que era esa persona. No tenía ni un solo amigo. En el recreo, nadie quería acercarse a él. Hecho que seguramente tendría algo que ver con que los más de los días olía a caca. Seguramente humana y seguramente propia. Al parecer sus padres, de existir, eran lo suficientemente ineptos como para no haberle enseñado a su hijo la manera correcta de limpiarse el culo. Bueno, ni la manera correcta de peinarse, la manera correcta de vestirse y la manera correcta de nada, en realidad. Podríamos decir, sin faltar a la verdad ni pecar de crueles, que Manu encarnaba a la perfección ese personaje que no suele faltar en ningún centro, el marginado del colegio. Siempre solo, siempre ausente, como si no formase parte de aquel ecosistema y estuviese de paso por allí. Los demás compañeros se reían de él porque estaba gordo, y no era muy agraciado, y si alguien se veía obligado por las circunstancias a tratar con él, lo hacía de lejos y con un palo. Era objeto constante de humillaciones, como aquella vez que en los vestuarios le arrojaron la ropa en la taza del váter mientras se duchaba después de una clase de educación física, y tuvo que ponérsela mojada, después de que algunos compañeros hubiesen orinado sobre ella. Qué crueles pueden llegar a ser los niños. ¿Quién puede negar la existencia del mal? Sin embargo, en toda su vida, Manu sí que había tenido un amigo. Alguien que lo había aceptado tal cual era, sin juzgarlo, sin reírse de él. No, no me refiero a Cristo Jesús. Bueno, tal vez él también, sí. Pero ese a lo único que sabe jugar es al escondite. Y qué bien lo hace. No, a quien me refiero, como ya te habrás podido imaginar, Daniel, es al coronel chiflado. A menudo iba a su casa y pasaba allí horas y horas. Recuerdo que una vez fui a casa del coronel y allí estaba Manu. Ese día olía mucho a caca, pero fingí que no me importaba y el coronel también hizo como si no pasase nada. Aunque me fijé en que tenía las ventanas abiertas a pesar de que era pleno invierno y en la casa entraba un viento gélido. Nos enseñó su colección de sellos y luego estuvimos jugando a las cartas. Me acuerdo que Manu dijo que quería jugar al juego de las gallinas, pero el coronel se puso tenso y dijo que no, que se callase. Entonces me sorprendió su reacción, porque nunca antes lo había visto de tan mal talante. ¿Qué era eso del juego de las gallinas?, quise preguntarle al coronel. Pero me acobardé al ver su expresión. Además, en su casa nunca habían habido gallinas. Seguramente había sido solo una ida de olla de Manu, que por lo demás parecía medio tonto, tan grande, tan callado. Así que no le di más importancia. Cuando el coronel chiflado desapareció, Manu se quedó sin su único amigo y se puso más triste que nunca. Aunque por supuesto, esto no estimuló la empatía de sus compañeros, que seguían haciéndole la vida imposible en el aula y también fuera de ella. Al principio, todos estábamos preocupados por el coronel, pero luego los demás se pusieron a capturar Pokémon y se olvidaron del coronel, que por otro lado solo era un abuelo un poco friki. Pero Manu no se olvidó del coronel chiflado. Para él no era solo un abuelo un poco friki. Era la única persona en su desastrosa vida que le había tendido la mano, una mano surcada de arrugas. Sí, pero una mano amiga al fin y al cabo. Y lo había mirado como a una persona y no como a un montón de mierda. Él seguía preguntar a todos por el coronel. Él solía preguntar a todos por el coronel, con su voz de subnormal, y los adultos le decían de manera cortante
que hiciera el favor de olvidarse de ese hombre, de una vez por todas, y no les diera más la tabarra con eso. Y él no entendía nada. Yo podría haberle dicho lo que sabía, pero entonces había perdido el habla, y tampoco estaba seguro de que eso fuera lo más adecuado. En cualquier caso, los días iban pasando y el curso escolar llegaba a su fin. La perspectiva del verano próximo alegró a los chavales del colegio, que decidieron gastarle una putada de fin de curso, a Manu, una putada que sería la madre de todas las putadas y que pasaría a los anales del colegio. En las afueras de mi pueblo existe una gran acequia de agua estancada, donde cada verano se acumulan mosquitos y toda clase de insectos que se alimentan de la podredumbre del lugar. Se trata de un lugar francamente desagradable, y a Rafa, el autor intelectual de esta putada, se le ocurrió que sería el escenario ideal para atormentar una vez más al desdichado Manu. El último día de clase, Rafa y su grupo de secuaces se acercó a Manu y le dijo que habían encontrado al coronel chiflado, que el comando de búsqueda que habían organizado había conseguido dar con él después de una ardua labor de investigación, y que estaba sano y salvo. Y lo mejor de todo, había preguntado por él, por Manu. Él, que no era una persona muy expresiva, se puso radiante de alegría. Sus ojos brillaban. Su sonrisa bobalicona acentuaba su aspecto de retrasado mental. Por supuesto, todos sabíamos que aquello era mentira, especialmente yo, que sabía que era imposible que el coronel chiflado apareciese de nuevo. Pero nadie dijo nada, y con nuestro silencio nos volvimos cómplices. Recuerdo que fuimos todos con Manu a la zona donde estaba la acequia del agua. La acequia del agua estancada. Sé que ahora puede resultar difícil de comprender por qué todos secundamos la broma urdida por Rafa, pero hay que comprender que éramos niños. Y los niños no solo son crueles por naturaleza, sino que además funcionan como una manada. Y Rafa se había erigido como una especie de líder moral para todos nosotros. No solo era atractivo, gracioso y rebelde, lo que cautivaba a las chicas, sino que además jugaba bien al fútbol, practicaba karate y se decía que conocía la forma de atrapar a Mew en el Pokémon amarillo, lo cual, en una época en la que no teníamos acceso a internet, lo convertía en una figura casi de leyenda. Así que cuando decidió llevar a Manu a la acequia, todos formamos parte de ello, sin cuestionarnos nada. El pobre Manu, que debía tener algún tipo de retraso, no sospechó ni por un momento que se trataba de una trampa, de modo que fue con todos nosotros a aquel lugar, donde iba a ocurrir algo hórrido y bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra. Era un día especialmente caluroso, y el borde de la acequia estaba lleno de mosquitos e insectos desagradables. Había también un gato muerto, cuyos ojos estaban siendo devorados por bichos carroñeros. Nada más llegar allí, Rafa le propinó un bofetón a Manu, y le dijo que se podía ir olvidando de ver a su amigo de 100 años, porque lo habían metido en una residencia para viejos con demencia senil. Aquello fue secundado por una carcajada generalizada, que hizo enrojecer a Manu de rabia y humillación. Si hubiésemos tenido los teléfonos móviles que existen hoy en día, sin duda, más de uno le hubiese sacado una foto a su cara decepcionada, para eternizar el momento exacto en que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La broma, o más bien la putada, no acabó ahí. Aquello en realidad no fue más que el aperitivo que se sirve mientras llega el plato principal. Inmediatamente, varios chicos inmovilizaron a Manu cogiéndolo por las axilas para que Rafa le quitase hasta la última prenda de ropa que llevaba encima, dejándolo completamente desnudo. Lo primero que hizo Rafa fue reírse del tamaño de su pene, apenas visible debido a su obesidad, y del hecho de que la parte trasera de sus calzoncillos de Popeye estaban completamente enmarronados de excremento seco, de manera que parecía que Popeye hubiese nacido en el Congo.
A continuación, lo ataron boca abajo a un poste que había plantado justo en el borde de la acequia, de manera que sus pantorrillas quedaban sumergidas en el agua marrón y el resto de su cuerpo inmovilizado contra el fango. En aquel punto, algunos compañeros comenzaron a decir que se estaban pasando y que habría que desatarlo. Pero Rafa esbozó una sonrisa maléfica y dijo que ahora era cuando comenzaba lo bueno. Sacó un bote de miel de su mochila y se colocó un guante blanco de látex. A continuación, se echó una gran cantidad de miel en la mano enguantada y se la untó a Manu justo en la raja del culo, donde se mezcló con los restos de mierda seca que había allí. La idea de Rafa, como nos explicó a continuación, era que los insectos de la acequia, atraídos por el olor a excremento de Manu, probasen la miel y, buscando más, se introdujesen por el ano y anidasen en sus entrañas. La mayoría de compañeros consideraron que aquello era excesivo, que podía ser peligroso y ocasionarle graves secuelas al muchacho, pero Rafa nos aseguró que lo dejarían allí un día y que luego lo soltarían, y que no pasaría nada, que Manu ya debería estar lleno de gusanos y cucarachas, y que por unos bichos más viviendo en su intestino grueso no pasaría nada. Y Rafa resultaba tan carismático que todos le hicimos caso, aunque en el fondo sabíamos que aquello no estaba bien, pero callamos y dejamos a Manu allí atado, gimiendo y llorando, mientras los mosquitos se le metían por el culo. Siempre me pregunté qué debió pasar por la cabeza de Manu aquella noche, en la intemperie, desnudo y con las piernas en el agua, atado por sus propios compañeros y con el corazón roto por la desilusión de no haber visto al coronel chiflado. Posiblemente hubiese llorado tanto que tendría los ojos rojos. Al día siguiente fuimos a la acequia a desatar a Manu, pero nos llevamos un shock inenarrable al ver lo que había ocurrido. Verás, aquella acequia apenas se utilizaba para regar, por eso el nivel del agua era bajo y ésta estaba estancada. Pero justo aquel día, oh Dios, justo aquel día, después de tanto tiempo, alguien había decidido utilizar esa acequia como canal de riego y el nivel del agua había subido inundando la zona donde habíamos dejado a Manu atado. Todos nos miramos horrorizados al comprender lo que aquello significaba. Manu quedó atrapado bajo la corriente del agua y se había ahogado como una rata. Y yo sentí un nudo en el estómago. Sentí que me ahogaba yo también al imaginar la angustia de Manu, al sentir que el agua iba subiendo poco a poco, sin que pudiera hacer nada por escapar. Subía hasta el pecho, hasta el cuello, hasta la nariz, hasta dejarlo completamente sepultado en agua sucia. ¿Cuánto habría tardado en morir? 1 minuto y medio, quizás 2, tratando de escapar, mientras sus pulmones se llenaban de agua, hasta que todo quedó nublado y dejó de moverse. Todo ese proceso pasó por mi cabeza en tan solo un instante, y supongo que a los demás les ocurrió lo mismo, incluido a Rafa. Todos salimos pitando de allí, y no volvimos a hablar nunca más de esto, al menos en todo el verano. Fueron unos días angustiosos. Manu se convirtió en ese elefante en la habitación del cual nunca se hablaba, pero que con su presencia ominosa impregnaba cada una de nuestras interacciones. Todos nos volvimos más taciturnos, y yo estuve cerca de recaer en mi afasia, a tal punto que nuestros padres empezaron a preocuparse por nosotros. Siempre que veíamos un coche de policía rondar por nuestro pueblo, Castellar, o escuchábamos una sirena, nos asustábamos. Pero la verdad es que nadie dijo nada de Manu. Tal vez era que aún no lo habían encontrado, pues esa zona apenas era visitada. ¿Qué pasaría cuando lo encontrasen? La policía sin duda investigaría el suceso y buscaría a los responsables. Y yo, en gran parte, lo era.
porque había estado allí y no había hecho nada por impedirlo. Era verdad que la muerte de Manu podía considerarse en cierto modo accidental, ya que nuestro objetivo no era matarlo, solo criar insectos en sus intestinos. Pero imagino que eso carecería de importancia a la hora de considerar los culpables. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Un buen día, ya empezado el curso siguiente, el mismo Manu apareció en clase. Nosotros no habíamos visto su cadáver, pero habíamos dado por supuesto que se había ahogado en la acequia. Y al no saber si tendría padres o más familia, en realidad casi no sabíamos nada de él. Ni tampoco nos preocupaba demasiado. No sabíamos si alguien lo había estado buscando o no. Lo más terrorífico fue cuando nos sonrió y nos dijo que el coronel chiflado lo había rescatado y que había estado con él todo el verano en su casa, jugando al juego de las gallinas. De gallina se me puso a mí la piel al oír aquello. A Manu, en cambio, se le veía contento, no parecía enfadado. No olía mal, bueno, solo un poco mal, y parecía bastante sano, moderadamente sano, excepto por una marca roja alrededor de su cuello y unas extrañas marcas como de picotazos en la cara. No tenía mal aspecto del todo. Fue un jarro de agua fría el escuchar que el coronel chiflado iba a ayudarle a vengarse de todos nosotros.